Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de este podcast. Hoy hablaremos de El sí de las niñas, una obra de Leandro de Moratín. Para llegar más profundo a la obra, hoy tengo a tres invitados. El primero de todos, Carlos. Aquí estamos para presentar esta bella obra. Muchísimas gracias, Carlos. Nuestro segundo invitado es Gloria. Hola a todos y todas. Y por último, Claudia. Gracias por invitarme, Miguel. Bueno, ahora sí, comenzamos. 1. Contexto histórico. Bueno, ahora, primero de todo empezamos por el contexto histórico. Esta época se basa en una época en la que empezó a haber el neoclasicismo y empezó a ser una época marcada por una tensión entre el pensamiento tradicional y con unas nuevas ideas, como por ejemplo la razón, un nuevo estilo de educación y libertades individuales, etc. En esta época podemos ver cómo vivían en una sociedad estamental. Esta sociedad estamental estaba dividida en la parte baja y en la parte alta. En la parte alta encontrábamos al clero y a la nobleza, y en la parte baja encontramos a los campesinos y la burguesía. ¿Qué nos puedes contar de la burguesía, Gloria? La burguesía se encontraba en la parte baja de la pirámide, aunque también se podía mover en los círculos económicos del clero y la nobleza, ya que poseía un gran poder económico. A continuación, continuaremos con la economía. Sí, de la economía podemos nombrar que principalmente en esta época toda la economía se basaba en la agricultura, porque no había empezado aún la industrialización, excepto en algunas ciudades. Sí, los primeros signos de industrialización fueron sobre todo en Cataluña con la industria textil. De la cultura, pues bueno, podemos hablar sobre cómo se difunden las ideas de la industrialización que promueven la razón, la educación, la ciencia y el progreso. Por otro lado, se fundaron algunas instituciones como la Real Academia Española en 1713, el Museo del Prado, fundado en 1785 como Gabinete de Historia Natural, y sociedades económicas de amigos del país. Dos. Autor. Bueno, ahora pasamos al tercer apartado, que es el autor. El autor de la obra del sí de las niñas es Leandro de Moratín, el cual fue un escritor, dramaturgo y poeta español. Él fue el principal representante del teatro neoclásico también. Bueno, Leandro nació en Madrid en 1760. Su padre fue un dramaturgo. Él creció rodeado de ese estilo. De joven era tímido, enfermizo, pícaro, pero ojo que se movía en los círculos más cultos de la época. No era ningún pringado. De pequeño le encantaban los libros y los viajes. Moratín, además, era una persona que le gustaba criticar lo que no se hacía bien en la época. Podríamos decir que era un hater de su propia época. Fue un firme defensor de la educación, el pensamiento crítico y los matrimonios por verdadero amor. A ver, tenéis que pensar que el 90% de las bodas de aquella época estaban acordadas por pleno interés. Él escribió El sí de las niñas, que básicamente fue una increíble bomba de relojería en su época, ya que puso en evidencia los casamientos forzados y el machismo cotidiano. Encima lo hizo con un humor fino. Al final pasó sus últimos días en Burdeos, olvidado, triste, y sin patria y sin teatro. Murió en 1828, lejos de su adorada España, pero dejó huella como uno de los grandes renovadores del teatro español. 3.1. Resumen de la obra. Pasamos al punto 3 de la obra. Ahora vendría la tertulia, pero antes de empezar a hacerla, nos gustaría hacer un pequeño resumen sobre la obra para que tengáis un poco de contexto de por qué hablamos de estos temas en la tertulia. Empezamos con el resumen. Bueno, la historia comienza con don Diego y Simón esperando a doña Paquita y a doña Irene en una posada. Simón le dice a don Diego que si está esperando para casar a don Carlos, el cual es su sobrino, con doña Paquita. Don Diego, al escuchar esto, se siente un poco indignado porque piensa que Simón
le está llamando viejo de alguna manera, al no querer o al no pensar que es él el que se tiene que casar con doña Paquita. Doña Irene y doña Paquita llegan a la posada y entonces don Diego quiere saber la opinión de doña Paquita sobre esa relación que van a tener. Pero doña Irene le dice que doña Paquita es una dama muy educada y que ella estará contenta de cumplir cualquier cosa que su madre le diga. Igualmente, don Diego le insiste que de verdad quiere saber la opinión de doña Paquita, ya que él no le gustaría estar con alguien a la que la otra persona no tiene el mismo amor correspondido. Pero igualmente doña Irene le lía con otras cosas en la cabeza y le acaba diciendo que ella, doña Paquita, va a ser igual que su madre, o sea que ella, porque ella ya cuando fue pequeña ya se casó con hombres bastante más mayores que ella, llegando a tener 3 matrimonios, en los cuales tuvo alrededor de unos 24 hijos. Después llegan Rita y Después llegan a la posada Rita y Calamocha. Rita es la criada de doña Paquita y Calamocha es la criada de don Carlos, el sobrino de don Diego. Calamocha revela que doña Paquita está enamorada de un tal don Félix, el cual es don Carlos, pero con otro nombre. Después, don Diego, al enterarse de esto, sigue con su insistencia, pero lo dejan pasar. Después, don Carlos, al enterarse de que doña Paquita se tiene que casar con otra persona que no sea él, entra en cólera, o sea que se enfada un montón. Y entonces decide ir hasta allí para detener la boda. Sin embargo, él, o sea, Calamocha le calma. Y después doña Paquita se rompe en llanto con Rita, debido a que ella en verdad no quiere casarse con don Diego. Esta le tranquiliza y le dice que si se acuerda de su amor don Félix. Esta vuelve a romper en llanto y dice que don Félix seguramente ya no se acuerde de ella. Rita le dice lo contrario y dice que don Félix está por venir. Ella se vuelve un poco más esperanzada y vuelve a conseguir la sonrisa. Acto 2, escena 2. Hasta acto 2, escena 13. En estas escenas vemos como doña Irene insiste a su hija, Francisca, en que se case con don Diego, el hombre que era rico y mayor, aunque la joven Francisca no muestra ningún entusiasmo. Rita entra y sale con recados. Finalmente le avisa a Paquita de que ha llegado don Félix, que en realidad es don Carlos, el verdadero enamorado de la chica. Don Diego conversa con doña Irene y Francisca sobre el matrimonio, defendiendo que los padres no deben aconsejar ni imponer. Mientras tanto, Carlos y Paquita se prometen huir y casarse en Madrid. La tensión crece. Carlos descubre que su tío, el prometido de Paquita, es don Diego. Intenta disimular, pero don Diego, al sospechar, lo manda a marcharse y le da primero para que se vaya lejos. Al final, don Diego reflexiona, solo, conmovido. Después sospecha que ha apartado al joven por celos, aunque lo quiere sinceramente. Acto 2, escena 13. Hasta acto 3, escena 7. Bueno, pues lo que ocurre en estas escenas es que don Diego pues tiene unas sospechas de que su sobrino pues le está actuado a escondidas por amor, ¿no? Y pues aunque él se siente bastante dolido, pues lo perdona porque al fin y al cabo pues son familia y pues le tiene mucho afecto. Doña Paquita, por otro lado, está feliz por la visita de su amado don Félix, pero pues bueno, todo se va complicando cuando creen que han huido. Ella se siente engañada sin saber que don Diego pues ha descubierto la carta, ¿no?
y pues claro, se siente bastante traicionada, a pesar de su edad, ¿no? En estas escenas vemos como Don Diego pues va intentando alcanzar a la pareja, ¿no? Con su caballo para, bueno, con el fin de confrontar esa situación, ¿no? Acto 3. Escena 7 hasta el final. Don Diego descubre una carta en la que dice que doña Paquita, la mujer con la que iba a casarse, está enamorada de otro hombre, es decir, don Carlos, que se hace pasar por don Félix. Primero él se encuentra decepcionado y celoso, sin saber a quién culpar, si a Paquita, a doña Irene o a sus tías. Don Diego y doña Paquita hablan. Ella le dice que se casará con él, pero que nunca será feliz. Entonces don Diego reflexiona un poco y hace llamar a don Carlos. Doña Irene se cabrea bastante, pero ve la carta y se da cuenta de lo que está pasando de verdad. Y cuando va a reñir a Paquita, don Carlos se entromete y la defiende. Finalmente, don Diego perdona a todos, cede ante el compromiso y acaba haciendo una crítica sobre los abusos de los padres sobre las hijas. 3.2. Tertulia. Bueno, ahora que hemos hecho un resumen de la obra, vamos a hablar de algunos de los temas más importantes y los vamos a comentar. Uno de los temas principalmente que tocaba Moratín en su obra eran los matrimonios forzosos. Podemos decir que los matrimonios forzosos en España están prácticamente extinguidos, sí, pero hay en otras zonas del mundo en el que aún podemos seguir viendo matrimonios forzosos, como en países extranjeros como en la India, que vemos habitualmente como chicas extranjeras se casan con hombres más mayores de edad. Sí, sobre todo me parece increíble porque hay muchas niñas que han salido noticias de niñas de 8, 12 años que se casan pues con señores, eso lo que tú has dicho, de 50, y me parece algo muy fuerte, o sea que todavía en el siglo XXI sigan ocurriendo estas cosas en algunas sociedades y lo peor que sean legales. O sea, me parece surrealista. Pues yo, aunque es verdad que a mí esto no me parece nada bien, para mí los matrimonios forzosos no me parecen algo que debería practicarse. Es verdad que en algunas culturas está bien visto. Por ejemplo, como ha dicho Carlos, en la India es bastante normal que niñas de bastante menos edad que con los señores que se casan, es normal también que estos señores sean gente con bastante más dinero que la familia con la que se ha casado. Pues normalmente se hace por esa razón, ya que la familia suele ser bastante pobre y aunque la hija sea, pues claro, la hija ha salido que más guapa pues de lo normal, pues entonces el señor pues quiere aprovecharse de eso. Pero al igual que la familia, entonces tampoco me parece tan mal que se haga por algunas razones como esa. Sin embargo, también pienso que el matrimonio por amor está mejor visto y sinceramente para mí me parece bastante mejor que los matrimonios de ese tipo. Sí, yo en esa parte estoy de acuerdo con Miguel. Pienso que los matrimonios por amor son correspondientes y van más a la larga. Pero en cambio los matrimonios forzosos, para gente que hay en zonas que no consiguen encontrar el amor, les puede llegar a venir bien, porque al fin y al cabo no todo el mundo está hecho para salir de juerga y buscar a gente con quien estar. Igual hay gente que prefiere ya saber con quién estar desde joven. Pero es más, cuando ya tienes una edad, yo creo eso, porque si no, se complica. Sí, a ver, lo que habéis dicho de que si los padres o el hombre que se quiera aprovechar de la belleza de la niña o lo que sea, vale, en eso podéis tener razón, pero es que al fin y al cabo es un negocio y la que sale perjudicada al fin y al cabo es la niña, o sea, los demás por más que ganen dinero y eso, la niña va a estar el resto de su vida hasta que se divorcie, y hay algunos países en los que no se puede divorciar. Va a seguir así, o sea, ¿qué pasa si luego resulta que la otra persona no es buena? Porque si aún fuera una buena persona, que pues bueno, pues se vería bien. Lo que pasa que si le hace algo a esa niña o si lo que sea, pues aún así no se podría hacer mucha cosa, ¿no? Yo para nada lo veo como una oportunidad. De hecho, lo veo como lo contrario. Están diciendo por una niña que no sabe lo que quiere, ni aún ha ordenado sus Sí. pensamientos en la cabeza, ni está ni ha Capacitada. desarrollado su cuerpo
no ha desarrollado nada y están los padres solo por intentar tener una mejor oportunidad económica, decidiendo el futuro de la chiquilla para también, por un lado, asegurarse el suyo, pues me parece una aberración. Sí, una aberración, sí. Aberración. Sí, yo esto también lo critico más cuando no hay negocio de por medio. Cuando hay negocio de por medio, como ahora critica Gloria, yo tampoco lo veo bien. Pero cuando es más juntar parejas por juntar sin buscar negocio, me parece diferente. Hombre, por ejemplo, pues antes en la burguesía es verdad que normalmente los padres elegían las parejas de sus hijas, pero normalmente era para mantener un estatus social. O sea, era muy común que gente pues, de la nobleza se casaran entre ellos, incluso siendo familia, solo para poder seguir el legado pues, de Gracias. de esas personas. En parte por el género contrario, nunca se ha visto que se case un niño de 10 años con una mujer más mayor. Sí. O sea, yo creo que solo es el género de la niña pequeña el que da como la oportunidad. Sí, porque suelen ser como más... Suelen ser personas, ¿no? Que son más sumisas a todo esto. Los niños suelen ser más rebeldes por lo que tenemos entendido, ¿no? En cuanto a sus padres. Principalmente yo creo que es más por el hecho de que como en las sociedades más antiguas, normalmente la persona que tenía dinero era el hombre, porque las mujeres en esa época no tenían tanta influencia económica. Ni derecho a heredar, sí. Claro, entonces como el hombre era el que tenía el dinero, era el que estaba con la mujer joven y le daba un privilegio de vida a esa mujer, porque ya le aseguraba un futuro a esa mujer. Decía, yo me caso ya y ya tengo la vida solucionada hasta morirme. No creo que sea más por el tema de la pedofilia de los hombres, sino por el tema de que que las mujeres en esas épocas no tenían tanto dinero. Sí, y no tenían tanto derecho. Y pues como decíamos antes de la antigüedad y todo eso, pues tampoco es necesario irse muy allá. Simplemente la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, ya se sacan bastantes años. Por ejemplo, mis abuelos se sacan 7 años entre ellos y aunque para esa edad tampoco es demasiado porque cada uno le saca 7 años, pero con 63 y 70 no parece mucho, ellos se casaron bastante jóvenes. Ellos se casaron que mi abuelo tenía 27 y mi abuela tenía 20. Es verdad que ahora a nosotros eso nos puede parecer bastante porque, hombre, es verdad que es una diferencia no demasiado grande, pero que se puede notar bastante. Exactamente, mis abuelos, por ejemplo, se llevan 21 años y por la otra parte se llevan 11 años, creo. O sea, es una barbaridad en la actualidad, pero tampoco hay que irse muy lejos porque... Sí, porque por ejemplo, mis abuelos también, uno que se llevan 5 años de diferencia y los otros 12. Al final es algo que no hay que irse tan atrás para ver la diferencia de edad. Sí, aún así, por ejemplo, tenemos muy normalizado el ver a parejas famosas que tienen, pues, que son conocidas, ¿no? Por ejemplo, actores o actrices que se casan con otras personas también influyentes que les doblan o les triplican la edad. Me refiero que vamos a ver personas que no conocemos de nada y decimos, madre mía, esto es como se les ha ocurrido hacer esta atrocidad, pero luego lo vemos por la tele y decimos, mira qué pareja más bonita, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, por ejemplo, Risto Mejide, el de La Voz, estuvo con una chiquilla. Sí, su exmujer, Laura Escanes. Sí, pues le sacaba 20 años de edad, ¿no? ¿Así? Sí, y encima fueron padres, tienen una hija. Sí, y además están divorciados, ¿no? Sí. Pues al final es que es algo que no hay que irse tan atrás para verlo, hoy en día se sigue viendo y depende en qué círculo social se vea, hay veces que se normaliza más que cuando se vea a plena calle. Cuando lo hacen los ricos, no sé por qué, es diferente que cuando lo hace otro tipo de persona. Tiene una connotación más positiva, yo creo. Sí pasa en la gente con pasta, yo creo. Sí, yo creo que al verlos, o sea, que nuestra sociedad está como... Tiene una especie de normalización hacia las personas con dinero que tienen cierto prestigio o que pertenecen a cierta clase social, que cuando lo vemos decimos, pues lo que están haciendo ellos está bien, o por más cosas que dices, madre mía, esto pues no está tan mal o no es tan grave como la gente lo pinta, pero luego si tú ves a alguien que no conoces de nada y está haciendo exactamente lo mismo, dices tú, madre mía, lo que está haciendo esta persona. Sí, por ejemplo, hoy en día también hemos normalizado ver a muchos futbolistas de 20 y pico, 30 y pico años estar con la modelo de turno de 18 años. Al final es algo que hoy en día se sigue viendo.
Bueno, ahora nos estamos empezando a repetir ya un poco con ese tema, así que vamos a pasar a otro tema del que quería hablar yo. En la obra, Doña Paquita es verdad que tiene una educación que está sobre todo hecha por su madre, por lo cual ella piensa, más o menos, que lo que está bien es que ella se tenga que casar con quien su madre dice. Sin embargo, yo pienso que teniendo otra educación podría haber sido un poco más libre o podría haber tomado unas decisiones que no tenían tanto que ver con su madre. Sí, pero Miguel, tú dices que con otra educación podría haber sido diferente, pero la educación al final te la dan en casa. Si tu madre al final te va a educar para que seas como ella quiere, si te van a implantar una educación desde casa para que tú ya desde pequeña vayas a aceptar el matrimonio forzoso. Yo creo que la educación tiene que afecta, pero no del todo, porque la educación la recibes tú. Yo creo que la educación es la base. O sea, se puede cambiar, sí, pero es la base, porque si a una niña le estás diciendo que lo que le dices tú va a misa, pues esa niña no va a contemplar ninguna otra opción. Pero si a esa niña le dices que puede elegir lo que quiera, que puede casarse con quien quiera y lo que sea, aunque en la sociedad está en plan impuesta, establecido otra cosa, no pasará nada. Yo creo que ella tendrá pues un poco de más de margen, no sé. Sí, pero el problema también es que en esa época a las niñas no se les decía eso. En esa época el papel de la mujer era completamente diferente, no es como ahora. Ahora está muy bien visto, él se puede hacer lo que quiera, no hay ningún problema, pero antes las mujeres... Es al revés, o sea, ahora está peor visto que lo de antes, no lo de ahora. ¿Cómo explícate, Claudia? Me refiero ahora, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, que ahora mismo tener a una niña que no sabe lo que quiere, que no sabe qué puede hacer y qué no, que no sabe todos los derechos que tiene, está muy mal visto. O sea, ahora que un padre decida por su hija su futuro, qué carrera quiere estudiar, por ejemplo, con quién se debe casar, con quién debe salir, está eso muy mal visto. Y como habéis dicho antes, en el pasado eso era lo que estaba bien visto, lo que se hacía y lo normalizado, ¿no? Y antes, de hecho, en el pasado, las personas que se casaban por amor era lo menos poco común del mundo. Ahora mismo es al revés. Claro, pero yo no te estaba diciendo eso, yo te estaba diciendo exactamente que cuando una mujer es libre, puede decidir qué hacer, pero en esa época no tenían, no les decían eso, no podían ser libres como tal. Estaban impuestas por otro tipo de sociedad. Por eso lo que yo he dicho al principio es básicamente que si, por ejemplo, Paquita hubiera sido educada en una sociedad de ahora, por ejemplo, incluso teniendo a la madre que tiene esa mentalidad, podría haber llegado a decirle que no a algunas cosas o a poder ser más libre, haber elegido con quién querer casarse desde un principio, cosas así. No tanto como que doña Irene le diga algo y ella simplemente por querer contentar a su madre le diga que sí, sino que también tiene palabra. Sí, claro, al final Doña Francisca si se hubiera creado en un mundo de hoy en día, igual al final podríamos decir que ni se hubiera planteado la opción de estar con Don Diego, porque hoy en día, no creo que una chiquilla de esa edad se plantee estar con un hombre de esa edad. Totalmente, pero poniéndonos en el lugar de la sociedad aquí en Europa, porque si nos damos, como bien hemos dicho, a otro continente, no tiene por qué ser así. Entonces, tenemos que hablar desde la perspectiva nuestra, ¿sabéis, no? Claro. Al final nosotros siempre hablamos de la perspectiva que tenemos más cerca, de la nuestra, de la perspectiva europea o más bien dicho la española, lo que vivimos nosotros en el día a día. Entonces, yo creo que eso hoy en día ya no se ve. Bueno, hasta aquí la tertulia de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis podido llegar a conclusiones igual que nosotros. Si tenéis alguna idea diferente a nuestra, estaremos encantados de leerlas en comentarios. Buenas tardes, hoy les traemos un caso que ha generado debate en toda la ciudad. Una joven de 17 años ha declarado públicamente que su madre le está presionando para casarse con un hombre mucho mayor que ella. Nos estamos desplazando hacia Alcalá de Henares para conocer a los testimonios de los implicados. Empezamos con la joven. Ya estamos aquí con la joven y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre supuesto marido que se te ha implicado? ¿Sabes algo de él?
No, la verdad es que no. Lo he visto 2 veces en mi vida, pero nunca he hablado con él. Y tampoco sé cómo es, ni lo que le gusta, ni qué intenciones tiene conmigo, pero bueno. Y que de tus sentimientos estás enamorado de otra persona. Sí, pero prefiero no decir el nombre. Solo sé que él vendrá, me ayudará y no quiero casarme con otro hombre por obligación. Creo que no es justo para mí. Pues muchísimas gracias. Ahora nos dirigimos con la madre. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Pues mire usted, mi hija no entiende lo que le conviene. Está criada para ser una señorita de bien. Y ese caballero, don Diego, es muy educado, con buena posición y serio. No es ningún juego. Pero, ¿no crees que es más importante lo que siente tu hija? ¿Sentir? Los sentimientos son traicioneros. El amor no se busca, se construye. Yo me casé con un hombre mayor que ni conocía bien y aún así fui feliz durante los 7 meses que duró antes de morir. ¿Y tuve un hijo? Pero piensas que a lo mejor ella no quiere casarse. Pues aprenderá. Porque si los jóvenes decidieran todo, el mundo sería un auténtico desastre. Las hijas deben obedecer. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos con el hombre con el que se tiene que casar la joven. Don Diego, usted es el hombre con el que se quiere casar. ¿Qué tiene que decir? Bueno, y yo por mi parte estoy bastante contento de tener a una chavalita como Paquita y que la verdad me siento muy bien y muy a favor con la opinión de la madre, porque creo que al final, si los jóvenes dirigieran el mundo, no llegaríamos a ningún lado. ¿Y le parece bien la diferencia que hay entre ustedes dos? Al final, la diferencia de edad es solo un número como cualquier otro. Tú puedes pensar que hay diferencia, que no, pero al final, si ella y yo estamos felices juntos, tú no tendrías por qué meterse. Al final, a la chiquilla también es lo que más le conviene para su vida estar conmigo. ¿Y serías capaz de renunciar al compromiso por alguna razón? Yo ahora mismo no, estoy bien con ella, la he visto 2 días y la verdad, me siento a gusto con ella. No querría cancelar el compromiso, la verdad. Incluso si ella te dijera que no quiere estar contigo. Si ella me dice que no quiere estar conmigo, pues al fin y al cabo la tendré que dejar ser libre, como un pájaro que vuela. No tendría sentido por qué retener a una persona sin ninguna necesidad. Yo no tengo por qué quedarme ahí para estar sufriendo con alguien que no quiere estar conmigo. Bueno, hasta aquí la exclusiva de hoy. Una historia realista que nos obliga a hacernos algunas preguntas. ¿Quién decide con quién debemos casarnos? ¿Tiene más valor la obediencia o la libertad? ¿Y qué pasa cuando el deber y el amor no van de la mano? Hasta aquí la noticia de hoy. Espero que... 4. Rap. Yeah. Ey, escucha esta historia, suena vieja pero es la ley. Habla del amor, depresión y del poder, de una chica atrapada que no sabe qué hacer. Paquita, 16, corazón a 1000, su madre le empuja a un matrimonio civil. Don Diego, el novio, buena gente pero hoy, con plata y respeto, pero no le da el sol. Mientras tanto, Carlitos, el chico del Insta, escribe mensajes, le manda la pista, le canta debajo del balcón, 1000 canciones, pero la madre solo piensa en las buenas bendiciones. No es un sí de amor, es un sí de miedo, de perder el honor. Paquita atrapada en un cuento sin final, pero el amor verdadero no se puede ocultar. Simón, el sirviente, los pilla en la jugada. Don Diego se entera, la cosa está pasada. Se siente engañado, celoso, decepcionado, pero al final del pecho sabe que está forzado. Paquita llora, no sabe qué decir, quiere escapar, quiere decidir. Carlitos llega, enfrenta a Don Diego y le dice: es mi chica, no rompo este juego. No es un sí de amor, es un sí de miedo, de perder el honor. Paquita atrapada en un cuento sin final, pero el amor verdadero no se puede ocultar. Doña Irene grita: esto no puede ser, pero Don Diego respira y empieza a entender que el amor no es un trato si se puede mandar, que nadie es feliz si no elegir a quien amar. Así que al final, el viejo le suelta la mano, los deja ser libres, Carlitos y Paquitas en el plano. Sean felices, chicos, no me guardo rencor, mejor solos que vivir sin amor. Sí, ahora es un sí de amor. No más cadenas, no más temor. Paquita decide, Carlitos la abrazó. Don Diego sonríe y la historia cambió.
5. Poema. En la penumbra de un cuarto cerrado, una niña suspira en silencio callado. Su madre dispone, su boca no elige. La niña obedece, el corazón finge. Don Diego la mira con gesto severo. Ofrece su mano, dinero sincero. Pero Paquita, de ojos de estrella, sueña en secreto con otro que anhela. El sí de las niñas no es sí verdadero, es eco de madres, de un mundo severo. Pero el amor, que es libre y que arde, rompe cadenas, cruza cualquier tarde. Moratín canta con pluma encendida, dejad a las niñas elegir su vida, que no haya imposición ni bodas forzadas, que brillen sus risas libres y aladas. Primera entrevista. Bueno, pues empezamos con las primeras de preguntas por la calle y bueno, estamos aquí con... Magdalena Bellido Clausel. Muchas gracias, Madalena. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué piensas sobre los matrimonios forzosos? Hombre, yo no soy del matrimonio que sea forzoso porque a veces salen bien, ¿eh? Esos matrimonios, pues son dos personas a lo mejor muy cohibidas y eso, oye, y un matrimonio arreglado, pues adelante va, pero yo no. Yo, de mi opinión, un matrimonio forzoso no, porque pueden pasar muchísimas cosas. Muchas gracias, Madalena. Bueno, la segunda pregunta. ¿Qué piensas de la diferencia entre las parejas? Bueno, la diferencia de edad entre las parejas, ¿sabes qué pasa? Que yo, en mi familia, hay hasta un marido que se quita 10 años con la mujer. Escucha, un matrimonio fenomenal, un matrimonio de categoría. Lo único que pasa, ¿qué pasa? Que el marido siempre envejece a lo largo más que la mujer. Entonces, cuando se casan con una más joven, así como te digo yo, de 10 años, pues pasa que ese señor llega un momento que es una persona muy mayor, entonces tiene que ser muy festero y muy todo, que le guste ir de fiesta y que le guste a todos sitios, porque se presenta cuando han pasado unos años que esa mujer está en la edad de disfrutar y a él le pilla que es mayor. Entonces, si te casas con una persona que te quiere y es festero, oye, va todo para adelante. Pero si no, ahí hay un poco de tira y afloja, ¿vale? Muchas gracias, De nada, gracias a vosotros. 6.2. Segunda entrevista. Pasamos a la segunda ronda de preguntas. Aquí tenemos a Pilar y a Juan. Bueno, la primera pregunta sería, ¿estáis de acuerdo con los matrimonios forzosos? No, Con los matrimonios forzosos, no, ¿no? no, se tiene que casar uno libremente con quien quiera, sea hombre, mujer, lo que sea, pero libremente, no forzado. Creo que un matrimonio forzado lleva al desastre total. Sí. Creo. Sí. Bueno, y la segunda pregunta sería, ¿qué opináis de los matrimonios con mucha diferencia de edad? O de las parejas, no solo matrimonios. Yo, para mí, tiene sus pros y sus contras. Hay parejas con mucha diferencia de edad que son intereses, porque yo en una chica, por ejemplo, con 20 años y un hombre con 40 o 50, me parece que amor no hay mucho. No. ¿Y a parece. qué límite de edad le parecería a usted que sería así como...? No sé, creo que hasta los 10 años, Claro, más de 10 ¿Usted? años ya es una ¿Eh? rata. más de 10 años ya me parece un poco, tanto en hombre como en mujer, ¿eh? Igual me da que sea la mujer la mayor que Sí. sea el hombre. Yo se le llevo 35 años a ella, fíjate. Mira, pregunta. Me lleva 5. Pues, La muchísimas respuesta, gracias. yo la mía es esa, mi opinión. Yo no sé si es buena o mala, No, mi opinión no, es esa. Cualquier opinión es correcta. Sí, muchísimas Muchas gracias. gracias. Ah, bueno. 6.3. Tercera entrevista. Ahora, tercera ronda de preguntas. Estamos aquí con María Eugenia Pascual González.
¿Qué opinas de los matrimonios forzosos? Forzosos. Mal. Forzosos mal. Los arreglados que los arreglan los padres. No. No. A mí no. Yo llevo desde de 14 años con mi marido y tengo 78. Cuenta. Madre mía. Madre mía. Y nadie me ha obligado, ¿eh? Claro. Y bueno, y la segunda pregunta sería ¿qué opinas de la diferencia de edad entre las parejas? Eso me parece bien. ¿Sí? Las parejas sí. Se apañen y que se arreglen. Sí, me parece bien. Pero las se parejas. sacan, por ejemplo, 20 años o algo así. Hombre, O muchos eso es años son. mucho ya. Yo me llevo 4 y bien. Como tope así de edad que dirías, bueno, hasta aquí. Mucho edad. Sí, ¿cuánto dirías que sería? El máximo. El que máximo te que lleven de dirías edad. tú. Que se yo lleven, estaría- pues yo creo que unos 7, 6, Por ahí. por ahí. Vale. Tanto Sí. no porque se envejece el marido y ella que se queda joven. Sí, Exactamente. exactamente, sí. Lo sé por mi sobrina, que se lleva 8 años con el marido y él está hecho polvo. Y ella No tiene Ya. ganas de festejar ya. El marido. ha cogido una malaltía, tiene 9 años más que ella y se nota, ¿eh? Se nota. Sí. Se nota. Bueno, Pues muchas gracias. muchísimas gracias. Pues nada. 6.4. Última entrevista. Última, pero no por ello menos importante. Pasamos a la última entrevista por la calle. Estamos aquí con Matilde y Consuelo. La primera pregunta es, ¿qué pensáis de los matrimonios forzosos? Que nos vamos que... Fatal, ¿no? Fatal. Fatal, fatal, fatal. Mira, perdona, nos vamos a ese y ya os conté. Sí. Vale. Sí, porque la verdad, si siendo enamorados te sale mal, imagínate forzosos que no te conoces. Ya. No. De la diferencia de edad entre las personas en los matrimonios, ¿qué opinas? Cuando hay mucha diferencia de edad en los matrimonios. Yo, por ejemplo, nunca cogería a un joven. Yo tengo 77, no me pongo uno de 37 ni de 40. No estoy a la altura de él. Sí. O sea, y al revés lo mismo. No está. No. Con una diferencia de 10 años, hasta lo veo, pero siempre al revés, ¿eh? La mujer más joven y el hombre más mayor con más experiencia. Sí. De la otra manera lo veo un poco Sí, más Más complicado, ¿no? más ridículo. Sí, vale. Vale. Genial. Pues Muchísimas muchas gracias. 7. Conclusión. Bueno, por último pasamos a la conclusión. Carlos nos va a presentar este apartado. Vale, pues como hemos podido ver cuando hemos salido a la calle, al final todas las respuestas de la gente ha sido que el matrimonio forzoso es malo, que la diferencia de edad es mala, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que por mucho que hoy en día se siga diciendo que es malo, normalmente la gente piensa mal, pero no toma acción. Ve algo que está mal y no hace nada. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es que los matrimonios forzosos no sean algo del pasado, sino que dejen de existir directamente. Que no haya en Europa, que casi no hay, pero también en otras zonas del mundo, porque al fin y al cabo seguimos viendo esas desigualdades en otras zonas. Exacto, que cada persona pueda tomar su propia decisión de con quién se quiere casar y con quién quiere pasar el resto de sus días, sobre todo las niñas porque es más frecuente en ellas. Ocho. Agradecimiento a María. Bueno, ahora antes de la despedida, solo quería dar gracias a María por ponernos en este grupo a todos juntos. Es verdad que al principio pues sí que teníamos nuestras dudas sobre el grupo y es verdad que no todo es color de rosas. Es verdad que este grupo ha tenido un poco de altibajos, pero al final nos lo hemos pasado bien. Al salir a hacer las preguntas nos lo pasamos bastante bien. Al final nos hemos podido acercar más entre todos y yo creo que al final nos ha quedado un podcast bastante bien. Y solo quería decir eso, pues muchas gracias María por darnos esta oportunidad de conocer a más gente que no es de nuestro grupo. Último apartado. Despedida.
Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y espero que hayáis aprendido muy bien cómo es la hora del sí de las niñas. Y muchas gracias por escucharnos a todos y todas. Espero que hayáis sacado vuestras propias conclusiones sobre los temas tratados y que nos lo dejéis en comentarios. Hasta el próximo episodio. Adiós.